Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal, el cual por supuesto se transmite por IMEFI TV. Y es para mí un gusto saludar a mis compañeros de mesa, siempre es un gusto saludar a los chicos. Jessy, Luis, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, Alex y amigos de Educarte Fiscal, pues bienvenidos a una nueva emisión y el día de hoy, pues bueno, creo que hablaremos de temas muy importantes. Sí, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal, amigos de IMEFI TV? Un gusto darles la bienvenida como siempre a su programa y pues muy contento, la verdad muy contento, muy agradecido de estar aquí. Obviamente estamos en temporada de presentar declaraciones anuales y precisamente de eso trata el día de hoy nuestro tema, ¿no, Alejandro? Sí, Luis, correcto, Jessy. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hablar de las deducciones personales para personas físicas, las cuales deben ser contempladas en el cálculo de su declaración anual. Y por supuesto estamos en estas fechas donde se acercan a nosotros los contribuyentes y nos dicen: contador, a mi vecino que trabaja en la misma área donde yo trabajo, le devolvieron dinero el año pasado, entonces yo quiero que también a mí me devuelvan mi dinero. Entonces en automático creen que porque a uno de sus compañeros de trabajo le devolvieron cierto saldo a favor por concepto de impuestos sobre la renta, creen que en automático también van a obtener saldo a favor, y nada más lejano de la realidad, porque evidentemente cada caso es particular y debe de tener su análisis correspondiente. Sus primeros comentarios, chicos. Sí, justo así como lo comentas, Alejandro, esa es la primera disyuntiva que presentan los clientes, y otra también que dicen, bueno, yo metí varios gastos personales porque a lo mejor ya me la sé, ¿no? Yo meto gastos personales y ellos creen que de manera inmediata, que por esos gastos personales que están teniendo, ese tipo de gasto, el importe que gastaron automáticamente va a ser la devolución que le van a dar. Y obviamente, pues no, si yo hice un gasto personal de 20,000, no quiere decir que esos 20,000 van a ser mi deducción. Obviamente implica muchas cosas o muchas otras cosas más. Y como bien lo comenta el maestro Alejandro, una de las implicaciones, pues obviamente es que cada uno de los contribuyentes hay que hacerle su traje a la medida, porque no todos es las mismas especificaciones. A pesar de que trabajamos en el mismo lugar, a lo mejor el puesto es diferente, los ingresos son diferentes, los exentos son diferentes y obviamente los gastos personales que hace cada una de las personas son totalmente diferentes, ¿no, Jessy? Sí, así es, y en efecto, pues yo creo que se tienen que contemplar varios puntos, varios aspectos. Dentro de ellos, pues bueno, no es nada más como lo anuncian en la televisión, que el día de hoy ya todo mundo puede presentar su declaración anual y puede obtener a lo mejor incluso hasta un saldo a favor. Creo que son puntos que debemos considerar y obviamente pues sí acercarnos a una persona especializada. Como lo acaban de comentar tanto el maestro Alex y Luis, pues en efecto tenemos que hacer un análisis preciso de cada persona dependiendo pues su actividad, ¿no? Hay que ver ciertos rangos precisamente para pues verificar si en efecto esa persona puede tener un saldo a favor o pues en su defecto pues un saldo a cargo, ¿no? Y para eso pues vamos a analizar lo que son las deducciones personales en este programa, que pues bueno, como ustedes le saben, en el artículo 151 de la ley del ISR, pues nos establece qué son esas deducciones personales, ¿no, Alex, Luis? Sí, estoy completamente de acuerdo, Jessy, pero antes de empezar a abordar de lleno el tema, me gustaría a mí comentar lo siguiente. Existen personas físicas asalariados que se encuentran obligados a presentar su declaración anual. ¿Cuáles son estos? Aquellos trabajadores que en el ejercicio fiscal hayan tenido al menos 2 trabajadores o 2 empleadores. Y también aquellas personas que tengan ingresos superiores a 400,000 pesos en el ejercicio. Esos 2 casos se encuentran obligados a presentar la declaración anual. No es que sea optativo. Sin embargo, tenemos la posibilidad de aquellos trabajadores que no excedan de este monto de ingresos que acabamos de comentar, de 400,000 pesos, tienen la facilidad de comunicárselo a su empleador para que éste no les haga el cálculo anual y ellos puedan en este caso presentar su declaración anual. Primero, porque están conscientes seguramente de que van a tener un saldo a favor. Y quisiera comentarlo de esta manera.
El saldo a favor que muchos de ustedes seguramente están queriendo tener en este ejercicio, se tiene que trabajar desde principio del año pasado, o mejor dicho, se tuvo que haber empezado a trabajar. Eso es lo que yo les comento a mis clientes. Ahorita, para hacer algo para el saldo, si se puede hacer algo para obtener un saldo a favor, es para el ejercicio 2024, el cual se presentará en el 2025. Ahorita que se va a presentar la declaración anual del ejercicio 2023, pues ya no podemos hacer prácticamente nada. Lo que tenemos que hacer es ver qué documentación cuenta este contribuyente para ahora sí empezar a hacer cuentas, empezar a hacer cálculos y ver si obtuvo estas deducciones personales que se encuentran numeradas, enunciadas en el artículo 151 que mencionaba la maestra Jessie. Sí, sí, Alejandro, Jessie, y fíjate que Alex, ahorita que lo comentas, la obligación existe por 2 empleadores, pero ya yo ahí tendré otra pregunta, Alex, Jessie. 2 empleadores al mismo tiempo, eso sería obvio, pero ¿qué pasa si tengo un empleador de enero a junio y otro de julio a agosto, Jessie? No, pues ahí tenemos que hacer, pues de alguna manera tenemos de cualquier forma la obligación de presentar esa declaración anual, sí. O sea, independientemente de que pues sean lapsos cortados, o sea, tenemos esa obligación y adicional, como lo mencionó el maestro Alex, ¿no? Pues en el momento en el que yo rebaso la cantidad de los 400,000 pesos, pues tengo esa obligación de hacer la presentación de la declaración anual. Sí, yo lo preguntaba porque, por ejemplo, obviamente la autoridad, ¿por qué nos dice con 2 patrones y no nos especifica? Porque obviamente sabemos que cuando uno hace el cálculo, aplica retenciones y especificaciones directas al trabajador, entonces lo que no quiere es que se duplique. Pero ¿qué pasa cuando son por separado? Si yo tengo mis timbrados de los 6 meses en tiempo y forma y mis otros timbrados en tiempo y forma, es como si tuviera un solo patrón, ¿no, Alejandro? Sí, entonces práctica, hasta sí. en estricto sentido, ni siquiera cabría la posibilidad de tener que hacer la declaración anual. Y digo, no sigan el consejo de que así sea, sino pues al final también muchas veces las personas morales o personas físicas que son nuestros empleadores, muchas veces no cumplen en tiempo y forma con la emisión de nuestro CFDI como asalariado, y eso obviamente también implicaría a que se duplicaran la parte de del cálculo. Porque incluso muchas veces, ¿no? Hasta el día 29 de febrero todavía están timbrando nóminas. Que es la parte permitida, exactamente, ¿no? Porque todavía yo he encontrado que hasta antes de la declaración anual de la persona física están haciendo los recibos, cuando eso ya no sería ni deducible. Exactamente, sí, digo, aquí nada más es por efectos de cumplimiento, pero bueno, creo que son consideraciones que también el trabajador pues tiene la obligación de ver en su visor, pues que efectivamente le estén emitiendo esos comprobantes mes a mes o quincena con quincena, dependiendo cómo sea el término de contratación, para precisamente verificar que se estén emitiendo correctamente esos FDIs, ¿no? Sí, pero fíjate, Luis, me quedé pensando en la pregunta que nos hiciste precisamente cuando tenías 2 empleadores en distinto tiempo, en distinto periodo. Recordemos que hay percepciones de los trabajadores como, por ejemplo, el aguinaldo. Parte del aguinaldo es exento, pero si este trabajador en particular tiene 2 patrones, entonces los 2 patrones en estricto sentido aplicarían una exención para cada aguinaldo que paga cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso no está permitido, solamente es posible una exención por el pago del concepto de aguinaldo, y el segundo patrón que paga aguinaldo en estricto sentido ya no debiera de aplicar ninguna exención. Y lo menciono a reserva de hablar, si es que vamos a tocarlo rápido, el subsidio al empleo, que aunque para efectos prácticos ya, pues ya se ni nulifica sirve, su efecto, mira, todavía sirve, Luis, para aquellos trabajadores que trabajan en forma parcial y que reciben de tiempo parcial, o sea, que trabajan menos de una jornada reducida, por decir algo. Claro. Entonces, ellos sí todavía tienen aplicación de un subsidio, pero dado que el salario mínimo general ya es mayor a la tasa máxima que se puede obtener subsidio al empleo, pues ya no tiene realmente ninguna aplicación. Entonces, para no irnos y no seguir alargando, ¿qué les parece si empezamos a desmenuzar el artículo 51 de renta? 151, ¿no? 151, que precisamente nos habla de las deducciones personales. Y se entiende deducciones personales porque el empleador que realiza el cálculo de este impuesto desconoce de las mismas. Es por eso que es obligación del trabajador aplicar estas deducciones
a efecto de obtener un saldo a favor, ¿no? Entonces, ¿les parece bien si hablamos de la fracción primera o quieren hablar algo antecedente antes? No, está bien, Alex. Fíjate que ahorita que comentas de las deducciones personales, no nada más es lo que viene en el 151, la parte que tenemos que tomar como base. También existen tesis y jurisprudencias, las cuales existen en ocasiones en las que les rechazan la devolución o el acreditamiento del impuesto cuando sale a favor. Antes de entrar en cada uno de los párrafos del 151, las tesis y jurisprudencias que existen, muchas veces sucede que no cumplen con los requisitos o que sí cumplen y que la autoridad lo está considerando como parte de o cuáles son las condicionantes. Entonces, nada más para ponerlo ahí sobre la mesa de que no nada más es lo que viene en el 151, sino también considerar las tesis y jurisprudencias que se puedan aplicar en casos específicos que nos puedan suceder como clientes, ¿no? Y bueno, creo que algo importante también mencionar es qué es la deducción personal, ¿no? Y pues bueno, son todos aquellos gastos que a los que tienen derecho, pues en este caso las personas físicas, de disminuir de sus ingresos. Entonces, pues bueno, eso viene especificado dentro del artículo 151 de la ley del ISR, y eso es algo que nos permite, bueno, no sin antes mencionar que estas pues vienen siendo las deducciones no estructurales. Claro. Y que pues bueno, también todas estas personas o todas las personas físicas pues tienen la obligación de presentar su declaración anual, ya sea por la actividad empresarial y adicional pues bueno, por la que tengan de sueldos y salarios, y pueden en este caso pues aplicar esas deducciones personales, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno porque estoy seguro que todos ustedes dicen, ya dieron mucho preámbulo y todavía no me dicen qué puedo deducir como trabajador. La fracción 1 del artículo 151 de renta nos dice que podemos deducir como, valga la redundancia, como una deducción personal, es decir, no se va a contemplar por nuestro empleador para realizar el cálculo, sino solamente aplica en la declaración anual, no se puede aplicar antes. Los pagos que se hayan realizado por honorarios médicos, dentales, psicológicos, nutricionales, así como gastos hospitalarios, deben de cubrir ciertos requisitos de forma, como por ejemplo, que no se puede hacer deducible el gasto si se pagó en efectivo, ¿no? El requisito de forma es que se pague con cheque, que se pague con transferencia, cheque o transferencia o tarjeta de crédito o algún otro medio reconocido por el sistema financiero mexicano. Se debe de contar con el CFDI que ampare la deducción. No es válido que sea una notita. De ahí que cuando todos nosotros seguramente hemos acudido con a alguna atención médica, alguna consulta médica, pues es recomendable que solicitemos el CFDI correspondiente, ¿no? De ahí el comentario y la recomendación de decirles, ¿quieres obtener un saldo a favor? Pues todos esos gastos que seguramente realizas, preocúpate por conseguir el CFDI correspondiente. Pero ¿sabes qué, Alejandro? Otra cosa importante, no nada más es el CFDI, de acuerdo al 29A del Código Fiscal de la Federación, tiene que estar bien emitido, porque me ha tocado también en la práctica que, por ejemplo, me dicen, oye, es que fíjate que quiero hacer, y resulta que los de recursos humanos, fíjate, apenas me pasó en la semana, los de recursos humanos me dicen que no debe de llevar este concepto, que porque no debe decir honorarios eran lentes, debe decir gastos médicos. Sí. Debe decir gastos médicos. Ajá, debe decir gastos médicos por, ay, no me acuerdo cuál es el concepto, pero ellos le estaban dando a los de recursos humanos un concepto totalmente erróneo y estaba pagado en efectivo. Y yo le decía a mi cliente, es que eso no, mira, ni siquiera va a ser deducible, dile que tiene que llevar este concepto y este código, no el que ella me está pidiendo para que lo pueda hacer deducible. Bueno, pues ella prefirió hacerle caso a los de recursos humanos y dije, bueno, pues pobrecita, ¿no? Porque al final ella hizo un gasto importante con mi cliente, pero primero pagó mal. Segunda, está pidiendo un CFDI erróneo. Nosotros sabemos que cuando nosotros como personas físicas presentamos nuestra declaración ya vienen precargadas estas deducciones. No quiere decir que no le podamos hacer modificaciones. Sí podemos, primero, validarlas y decir que sí, o también podemos eliminarlas y decir que no. Pero en este momento, cuando está emitiéndose mal el CFDI, pues obviamente ya ni siquiera va a estar precargado, Jessy. Y esa es una de las condicionantes que comentaba el maestro Alejandro. Pero también existen otras. Por ejemplo, cuando es tu cónyuge, cuando es tu esposo,
cuando hay concubinato, cuando son en ascendencia o descendencia en línea recta, siempre y cuando no obtengan ingresos superiores a un año de la UMA, en este caso, ¿no? Oye, sí, entonces es otra de las condicionantes. Si tú haces gastos de estas personas por este concepto, pero ellos no tienen ingresos superiores a esta cantidad, pueden ser deducibles. Pero si ellos tienen ingresos que sobrepasan esta cantidad, este límite, pues ya no serían deducibles para nosotros, Jessy. Así es, y yo creo que también algo que se nos puede ir de vista es precisamente muchos nos basamos en lo que es una deducción personal, ¿no? De decir, bueno, en este caso como tú, Alex, que mencionabas, bueno, es un gasto médico, si entra, no entra, sí entra porque a lo mejor lo pagaron con tarjeta de crédito, lo hicieron con transferencia electrónica, sí entra porque, bueno, fue expedido por un profesionista que tiene un título y entonces empiezas a cubrir ciertos requisitos. Pero ahí estamos hablando de una deducción personal, pero ¿qué pasaría si en este caso esta persona se dedica, no sé, a lo mejor es un cantante y se enfermó y necesita estar bien para su show que va a dar, ¿no? Entonces ahí dices, lo vas a considerar como una deducción personal y a lo mejor lo pagó en efectivo y no rebasó los 2,000 pesos. Entonces ahí dirías, ¿es deducible, no deducible? ¿Entra como deducción personal? O a lo mejor lo meterías como una deducción autorizada porque va encaminado a lo que es su actividad, ¿no? Fíjate qué interesante comentario sí, acabas qué de buen hacer. análisis. O sea, en teoría, digamos que la regla general es que los honorarios médicos entran como deducción personal. Pero la maestra Jessy nos acaba de hablar de deducción autorizada. Deducción autorizada no es lo mismo que deducción personal. La deducción autorizada es precisamente aquel gasto, aquella erogación necesaria, como bien lo mencionó la maestra Jessy, para la obtención del ingreso. Desde mi punto de vista, no entraría ni encuadraría como una deducción personal, sino entraría como una deducción autorizada. Pero bueno, como ya lo mencionó el maestro Luis, es un traje hecho a la medida y hay que revisar y analizar el esquema de cada contribuyente a efecto de ver qué más le conviene o cómo le conviene ingresar ese tipo de deducción, ¿no? Uno de los puntos importantes que mencionó el maestro Luis y quiero puntualizar es que no solamente son los gastos médicos que hicimos para nuestra persona, sino para nuestra cónyuge, para nuestra concubina, para nuestros ascendientes directos o descendientes directos, es decir, nuestros padres y nuestros hijos. Digamos que en un núcleo familiar tradicional, los hijos estudian, el cónyuge o la cónyuge se dedica al hogar y los abuelos pues ya están, ya no trabajan, ¿no? Entonces, en un núcleo familiar podríamos hacer deducible vía deducción personal ese tipo de gastos y encuadrarlos en nuestra declaración anual para obtener un saldo a favor. En términos generales, creo yo que eso es lo que podríamos considerar sobre honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Se me pasaba, quiero comentarlo. Los medicamentos son deducibles siempre y cuando se compren en el hospital y este hospital no los facture con motivo de una cirugía que se haya realizado. Porque a veces los contribuyentes nos traen las facturas de las farmacias. ¿Qué crees? Las facturas de farmacia no son deducibles, no encuadran en el concepto de deducción personal. Entonces, con la pena le decimos al contribuyente, pues qué lástima que pediste todas estas facturas, pero debiste de haberlas comprado en el hospital, no en la farmacia, ¿no? Sí, y ojo, ahorita que lo comenta también la maestra Jessy, encuadrando un poco lo que comenta, las deducciones personales no tienen que ver con las deducciones autorizadas. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces ellos te traen el gasto de una deducción personal y te dicen, oye, pero es que yo metí un gasto de deducción personal, no sé, tuve ingresos de 10,000 y metí una deducción personal de 20,000, entonces este mes no pago impuesto. No, a ver, espérate. No. Esas son deducciones autorizadas que tienen que entrar en el mes, pero en este caso es una deducción personal, entonces son tus ingresos, no tienes deducciones autorizadas, hasta la anual nos va a servir este CFDI. Entonces, necesario e importante considerarlo porque muchas veces los contribuyentes y los clientes así creen que funciona, ¿no, Alex? Sí, no, y es importante aclarar, como ya lo mencionó la maestra Jessy, precisamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación define a las deducciones personales como deducciones no estructurales, es decir, no tienen un vínculo directo con la obtención del ingreso, siendo que las deducciones estructurales tienen un vínculo directo con la obtención
del ingreso, ¿no? Claro. Vamos a pasar a la fracción 2 antes de irnos al corte, donde hablamos de los gastos funerales y preguntarán a forma de pregunta chusca, no, y pues ya muerto, ya para qué quiero el saldo a favor, ¿no? Pero evidentemente es una deducción que si bien no todos tenemos o no queremos realizarla, en el momento de que se realice, pues hay que obtener cuando menos un beneficio, ¿no? Digo, de los males el menos. Si falleció algún familiar, y repito, esposa, esposo, cónyuge, concubina, pues entonces la ley nos otorga la posibilidad de poder también deducir los gastos funerarios. Entonces, corre con la misma suerte, tienen que pagarse en forma diferente del efectivo. Cheque, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y deben de, por supuesto, contar con el comprobante fiscal emitido correctamente en términos del 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es otro concepto que resulta, digo, no quisiera utilizar la palabra atractivo, pero bueno, si ya tuvimos que cruzar por ese camino de perder a un ser querido, pues al menos vamos a aplicar las facilidades que establece la ley para poder obtener un saldo a favor. Sí, y bueno, Alex, antes del corte, Alex, nada más rápidamente, importante considerar ahí que la compra de un terreno, muchas veces sabemos que en los panteones ya te dicen, oye, te vendo tu perpetuidad, ¿no? Para que tú aquí llegues con toda la familia y mira, este pedazo es de ustedes. Bueno, casi te rentan una casa de 5 pisos, ¿no? Te venden una casa de 5 pisos, perdón. Entonces, esta adquisición de un terreno no se considera gastos funerarios, Alejandro, porque muchas veces los contribuyentes dicen, mira, aquí está mi perpetuidad, ya tengo un gasto personal deducible para mi anual. No, ese no se considera. ¿No? Exactamente, solo el servicio, pero cuando sucede, Jessy. Entonces, en este caso, ni siquiera estás matando a nadie, ni se está muriendo nadie, y tú ya quieres meter un gasto personal cuando compras este tipo de objeto, ¿no? Claro. Pero eso nos acarrea un problema técnico, Luis. Si bien tú lo mencionaste, es que ya está precargada la información que nos va a jalar para el anual. Este gasto en particular, como bien lo mencionaste, hicimos el pago, tenemos el CFDI, pero no ha sido utilizado. Entonces, aunque nos aparezca precargado en la plataforma, no podemos hacer uso de él y debemos de hacerlo hasta el momento que se le dé el uso al panteón para el cual compramos el dicho servicio, ¿no? Entonces, es un aspecto técnico, meramente técnico, que debemos de solucionar, porque precisamente ya no nos va a cargar esa información. Que al final, Alex, exactamente, cuando viene el precargado y te dice deducibles, pero este concepto no va a ser deducible, no va a entrar como precargado de deducciones personales, a pesar de que esté al 100%. Es como cuando le pagas, bueno, ahorita pasamos a ese tema, cuando pagas colegiatura de tus hijos. Sí, ¿no? Pero ese ya es un estímulo. Pero ahorita regresamos. Ya es otra cuestión. Me voy a despedir con esto en mente para ir a un breve espacio publicitario. Por ahí, alguna directora del SAT, de apellido Buenrostro, comentó en algún momento, es prácticamente, más bien, cualquier contribuyente puede presentar su declaración anual. Los contadores prácticamente ya no son necesarios. Explícale esto a un trabajador cuando le pone clic, clic, enviar. ¿Cuál es el resultado? Que el saldo a favor que determinaron se lo rechazaron. Me voy con eso para que lo tengan en mente. Vamos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. ¿Valdrá la pena comprar la póliza de capacitación? ¿Cómo será la experiencia de la póliza de capacitación? Yo opino que la póliza fiscal es una buena inversión, ya que me mantiene actualizada durante todo el año a unos precios realmente buenos. A mí lo que más me gusta de la póliza fiscal es que tiene una variedad de temas y que además están disponibles durante el tiempo que dura mi póliza, que al menos la que yo tengo es por un año y la voy renovando. Con la póliza yo tengo aproximadamente unos 5 años, me parece que fue cuando empezaron a implementar esta modalidad. Yo por lo regular consulto la póliza o los cursos que están disponibles a veces los fines de semana o por las tardes, noches, que es cuando ya tengo un poco más de disponibilidad de tiempo.
Yo recomiendo la póliza fiscal 100%, pues a mí me ha dado muchas ventajas sobre algunos otros profesionistas. Hola, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Hipólito Romero y ya ustedes me conocen en su programa Mundo Laboral MX, que se transmite por IMEFI TV. Déjenme decirles que también tenemos cursos y en este caso tenemos uno preparado específicamente para ustedes relacionado con la contratación, subcontratación y terminación laboral. En este sentido, es un curso en el cual trataremos aspectos esenciales de la contratación laboral, la subcontratación con la parte específica de la renovación del registro ante el REPSE. Hablaremos algunos aspectos específicos sobre la terminación de las relaciones de trabajo, tanto desde el punto de vista del patrón como del trabajador. Tocaremos algo relacionado con los aspectos específicos del nuevo procedimiento laboral y, en términos generales, recomendaciones específicas en la materia. Entonces, anímense, los esperamos en su curso aquí en su canal IMEFI TV. Muchas gracias. ¿Cómo están, amigos? ¿Ustedes realizan un desarrollo inmobiliario o de lotificación de terrenos? ¿Alguno de sus clientes lo hace? Queremos invitarlos al curso en línea, es en vivo en línea, que se llama Desarrollo Inmobiliario y Lotificación de Terrenos, Actividad Vulnerable, Obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero. El objetivo del curso es que podamos cumplir con las obligaciones que tenemos por la LFPORP y por las disposiciones en general. Vamos a ver específicamente 7 puntos. En el punto 1 está la identificación de los desarrollos inmobiliarios que se consideran actividad vulnerable. 2, la identificación de las obligaciones por esos desarrollos inmobiliarios. 3, la política para identificación de inversionistas, de clientes, de preventas en los desarrollos inmobiliarios. El 4, la política sobre la utilización de un sistema automatizado para ir acumulando estos importes y saber en qué momento se deben estar presentando los avisos. 5, las limitaciones de cobros con dinero en efectivo o activos virtuales. El 6, la política de presentación de avisos o informes. Y el 7, tenemos que revisar los formatos de avisos e informes mensuales por los desarrollos inmobiliarios que se consideran actividades vulnerables. Seguro te será de utilidad tomar este curso. Ahí nos vemos. Pues ya estamos de regreso y precisamente nos quedamos en que estamos analizando las deducciones personales de las personas físicas con miras a presentar su declaración anual. Y precisamente nos quedamos hablando de aquella deducción que son los gastos funerales y podemos hacer deducible en la declaración anual, evidentemente, de los trabajadores. Sí, no sin antes mencionar que también los gastos funerales tienen una limitante y que nos dice que es un salario, una UMA elevada al año, que obviamente lo único que podemos hacer deducible en esa deducción personal. Sí, exactamente. Si excedemos, entonces solamente será deducible la parte de la UMA elevada al año. Otro concepto que podemos hacer deducible en nuestra declaración anual son precisamente los donativos. Y aquí surge una pregunta, no en cuanto a salarios, nos estamos enfocando en deducciones personales, pero las deducciones personales aplica para salarios, aplica para actividades empresariales, aplica para prestación de servicios profesionales. Entonces, aquí yo haría esta pregunta, amigos. ¿Qué sucede si una persona física tiene pérdida fiscal y aún así paga donativos? Una persona tiene pérdida fiscal, una persona física. Acuérdate que las personas físicas no tienen pérdida, mi Alex, se llama discrepancia fiscal. Bueno, sí, tienes razón, se llama discrepancia, pero ¿aplicaría en términos técnicos la misma deducción
personal o no aplicaría? Esa es la pregunta en cuestión. Pues realmente el efecto, Alex, no tiene un efecto como Sí. tal, una deducción personal. Coincido precisamente contigo. O sea, la deducción personal tiene el carácter de devolvernos un impuesto, pero nos va a aplicar siempre y cuando tengamos un impuesto es a correcto. cargo, Exacto. ¿no? Porque a veces sucede, y me ha pasado, a veces sucede que no pagaron ninguna cantidad de impuesto, que no se les retuvo, tal vez no por salario, sino por ejemplo por actividad empresarial, Y quieren su y devolución. quieren devolución. Entonces, eso es algo que es importante aclarar. Existirá una devolución siempre y cuando se le haya pagado alguna cantidad. Voy a poner un ejemplo. Si se le pagó al SAT 3,000 pesos de impuestos en todo el año y obtenemos un saldo a favor de 4,500 pesos, evidentemente no nos van a devolver los 4,500 pesos porque solamente pagamos 3,000. Entonces, ese es el punto al que quería llegar. Solamente nos van a devolver la cantidad que ciertamente le hayamos entregado al SAT. Sí, ¿no? sí, justo así tienes toda la razón, Alex. Y mira, también los clientes muchas veces, dentro de su desconocimiento, dicen, oye, ¿y si meto un gasto personal ahorita que ya va a ser La anual. exactamente, que ya va a ser la anual, lo podemos para que me dé devolución? Bueno, la primer condicionante es, como bien comenta el maestro Alejandro, que tú hayas tenido un impuesto pagado para que de ese impuesto pagado te puedan hacer una devolución a ti. De lo contrario, es como si yo le dijera, le presto mi calculadora a Jessica y le digo, Alejandro, dame mi calculadora. Pues, ¿dónde está tu calculadora que no me has dado a mí? Pues obviamente la tiene Jessica. Lo mismo sucede con el SAT. Obvio, esto no quiere decir que cuando las personas morales, otro concepto que también sucede, es que las personas morales tienen que retenerle a las personas físicas por una prestación de servicio o por el simple hecho de sueldos y salarios. Muchas veces la persona moral no hace el pago de la retención a la autoridad, y la autoridad hace 2 años, Alex, si no mal recuerdo 3 por mucho, decía, no te puedo devolver porque no tengo pagada esa retención por parte de la persona moral o persona física que estuviera obligada. Pero recordemos que esto no es una condicionante y ya se promulgó la justicia, Ya se el pronunció tribunal, la Suprema Corte de Justicia. Sí. y nos dice que realmente eso no es motivo porque se me niegue una devolución, ¿no, Alejandro? Fíjate, Luis, que comentaste algo muy, muy importante y lo recordamos perfectamente, amigo, porque estudiamos un posgrado juntos. Y en aquel entonces el profesor que teníamos, Tu amigo. que trabajó ¿dónde había trabajado? Creo que era un tribunal, ¿no? En un tribunal, Tribunal. pero tenía toda la forma y el pensamiento de la autoridad. Y precisamente decía, si tú eres trabajador de la empresa A y la empresa A te retuvo, pero la empresa A no enteró esa retención al SAT, es tu obligación como trabajador ir y pagarla. A lo cual todos nosotros, pues, comentamos que no estábamos de acuerdo Pues en esa no. interpretación porque estaríamos pagando Doble. 2 veces el Pero impuesto. además, dentro de la ley nos establece quiénes son los obligados a retener. Sí, exactamente. Entonces, ellos son los que tendrían que, digo, no sin antes mencionar que existen los obligados solidarios. Claro. Ok. Pero de cualquier manera, o sea, el patrón es el que tiene la obligación de hacer esa retención y enterarla, ¿no? Entonces ahí... Estoy completamente de acuerdo contigo, Jessy. Estoy completamente... Y mira, comenté que solamente Luis y yo habíamos estudiado, pero también la maestra Claro. Jessy, fíjate, se me va el avión. Qué mala onda. Se me va el avión. Ahorita No, que no. comentas, Jessy, fíjate que, si no mal recuerdo, en el 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no me acuerdo exactamente en qué fracción, pero nos habla de la responsabilidad solidaria. Qué bueno que lo comentas, Jessy. Y cuando hablamos de la responsabilidad solidaria, me dice que cuando la persona moral es responsable solidario de la persona física de la retención, y me habla de una cantidad que tiene que pagar una cantidad igual a la retención, pero no quiere decir que sea la retención en sí. O sea, me explico. Jessy trabaja conmigo sobre honorarios, yo soy una persona moral, yo le tengo que hacer la retención a Jessy, pero resulta que no se la hago y ella no me hace bien sus FDI a propósito, para en lugar de quitarle retenciones se vaya al 100% con su dinero. Como yo no hice la respectiva retención que le tenía que haber hecho a Jessica, yo me hago causante de
como castigo, por así decirlo, un accesorio que entraría dentro del 2 del Código Fiscal de la Federación, de cómo se dividen las contribuciones, entraría como un accesorio porque me está castigando la autoridad con un importe igual al que yo le tenía que haber retenido a Jessy. Pero como no es pago del impuesto de Jessica, sino un castigo para mí por burro, persona moral, por no haber hecho esa retención. No quiere decir que Jessy ya esté libre del pago de sus impuestos, sino que es la responsabilidad solidaria mía y un castigo para mí. No sé si me expliqué. Sí, claro. Digo, Luis, y eso es en el caso de, hablando de una persona que dices, bueno, no te retuvo, pero en el caso de un patrón que sí te retuvo, pero que no enteró, pues ahí dices, oye, aparte yo tengo que pagarlo. ¿Por qué es importante esto que menciona el maestro Luis y la maestra Jessy? Es importante porque la autoridad, como ya lo mencionamos, hasta hace unos 2 o 3 años, negaba la devolución con el argumento de decirle, tu retenedor no me pagó el impuesto correspondiente, luego entonces yo no te puedo devolver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto y nos menciona, no es obligación de a quien le retienen, no es necesario pues que te nieguen la devolución porque el retenedor no lo pagó, que el SAT busque al contribuyente persona moral y se arregle con él y le cobre, pero que no pretenda aplicar una no devolución al asalariado o a la persona que presenta la declaración por el no pago del retenedor. No sé si me explico. Sí. Es en ese sentido en el cual lo menciona el maestro Luis. Otra de las deducciones que considero son de las más importantes, porque en términos globales, la forma de adquirir la vivienda de toda persona terrícola que habita este planeta es precisamente mediante un crédito hipotecario. Evidentemente habrá trabajadores que digan yo tengo el dinero y la compro de contado, no necesito un crédito, pero la gran mayoría de trabajadores adquirimos una vivienda por medio de un crédito hipotecario. Y es ahí donde entra la deducción, porque los intereses reales pagados por ese crédito hipotecario son deducibles para efectos de renta para obtener un saldo a favor. ¿No sí, es así? Y justo ahorita que lo comentas, Alejandro, los intereses reales pagados tenemos que considerar que son los intereses nominales menos la inflación. Por eso es que el efecto del año pasado, cuando teníamos una inflación cerca del 10%, tú pagas 9% de intereses nominales menos 10% de inflación, pues no tenías intereses reales pagados, entonces no había una devolución. Ahorita, por ejemplo, en contraparte tenemos una inflación del 4.5%, si no mal recuerdo, de 2023, por ahí más o menos. Entonces, si tú pagas 9% de intereses menos el 4.5, tienes 4.5 de intereses reales pagados que podrían ser objeto para una devolución o acreditamiento del impuesto en posteriores declaraciones. Sí. Jessy, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, también nos hace mención que siempre que el crédito otorgado por dicho inmueble no exceda de 750,000 unidades de la inversión, ¿no? Entonces digo nada más para que no se pierda de vista esa parte. Lo comento porque a veces los clientes piensan, oye, estoy pagando intereses por el crédito hipotecario y son deducibles, pero ¿qué crees? También estoy pagando intereses de un crédito comercial. ¿Qué crees? Hay que ver cuál es la intención de ese crédito para deducirlo, pero no como deducción personal, sino como una deducción autorizada, siempre y cuando ese crédito esté siendo utilizado para los fines de la negociación, ¿no? De la generación del ingreso. Entonces, son conceptos que si bien no todos los contribuyentes los manejamos, en estas fechas generalmente todo mundo anda, ya voy a presentar mi declaración anual y ya voy a obtener mi saldo a favor y voy a ver un TikTok para ver cómo hago yo mi declaración y ya ni tengo la necesidad de consultar a un contador. ¿Qué sucede? El problema es cuando te niegan la devolución. Primero, no sabes ni en dónde encontrar si te la devolvieron o no te la devolvieron, ¿no? O si te la rechazaron o no. Y es cuando, oye, contador, una ayudita, sin una preguntita rápida. Una preguntita rápida que no cause honorarios. No vas a hacer nada, tú no vas a hacer nada. Sí. Sí, exactamente, Luis, Jessy. Entonces, es importante, amables televidentes que nos acompañan el día de hoy,
precisamente de hacerles ver a nuestros clientes, a nuestros empleadores, a aquellas personas que se acercan a nosotros, que precisamente se requiere de un conocimiento técnico, algo que hemos mencionado hasta el cansancio en el número de programas de este mismo canal. Entonces, creo que una de las cosas importantes que debemos de saber es precisamente acercarnos a la persona que se encuentra capacitada para que nos haga una validación de la declaración anual, porque no solamente es darle clic, enviar, ¿no? No, y además, como mencionaba anteriormente, o sea, creo que es importante que hasta ellos mismos revisen la parte de su plataforma, de su visor, precisamente para verificar que esos comprobantes pues estén realmente emitidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de un crédito hipotecario, muchas veces sucede que ya llega el día de la declaración y quieres que les presente y no tienen constancia. ¿Por qué? Porque hay duplicidad en el RFC, porque no tiene CUR, porque no, y pues obviamente no va a estar precargada la información. Entonces, ¿de dónde vas a poder sacar los intereses reales si están las cosas mal? Entonces, antes de, pues hay que verificar todo eso, ¿no? O están mal emitidos, Jessy. Por ejemplo, a mí en alguna ocasión me pasó que me habla una cliente y me dice, oye Luis, ¿me puedes ayudar con mi declaración anual? Claro, compré lentes para todos, acuérdense que los lentes también tienen un tope por cada integrante de la familia, y me dice, compré lentes para todos, me gasté como 10,000 pesos por cada uno, y dije, órale, ¿no? Bueno, primero, pues no es deducible la totalidad del lente, ¿no? Por el tipo que compraste, porque pues ya saben, de diseñador, muy bonitos y todo, pero pues no es deducible la totalidad. Hasta el monto donde sea permitido solicitamos la devolución. Pero resulta que cuando revisamos su CFDI, el CFDI decía, la parte deducible, $1. O sea, el lente como tal era $1 la parte deducible y le habían hecho 9,999 por otros conceptos que obviamente no eran lentes. Entonces, cuando vemos la declaración, pues obviamente le digo, no, ¿sabes qué? Tienes que solicitarlo nuevamente. Bueno, todo pasó, ya no le pudieron cambiar el CFDI y pues al final ni porque siquiera ya era de otro ejercicio. ya no pudo hacer deducible. Fíjate, Luis, brevemente voy a comentar una experiencia personal. Yo uso lentes y mi familia también usa lentes. Mandé a hacer mis lentes, dejé los datos para la emisión de mi factura y me manda la persona encargada de la óptica y me dice algo muy similar a lo que tú acabas de mencionar. Y me dice, su factura, y le dije, le pones por favor deducciones personales, gastos médicos hospitalarios, aunque sean lentes. Y me dice, ¿qué cree? Que en el régimen en el que está no se lo puedo dar con ese uso. Se lo voy a poner con gastos en general. Es igual y le sirve. No. Fíjate, si yo no hubiese sabido, le hubiera dicho, sí, pues bien. Si usted dice que es igual y me sirve, pues así hágamela, ¿no? Pero evidentemente, dado que conozco del tema, le dije, no es igual y no me sirve. Necesito que le pongas una deducción personal, porque si no le pones así, no voy a poder hacerlo deducible. Y la respuesta que me dijo, es que en el régimen en el que está, persona física con actividades empresariales, no le puedo dar ese uso. Y me mandó un screenshot de su programa, en donde decía que no le aparecía, ¿no? Y que le mando el anexo 20 de la resolución del año fiscal. A ver quién puede más. En donde le digo, pues tu programa debe de poder. Bueno, ya como que le midió un poquito y me dijo, bueno, a ver, déjeme ver. Contador. Entonces, actualizó su sistema y me emitió la factura, el CFDI, de forma correcta. Entonces, miren, todo el andamiaje que debemos de recorrer para que nos emitan correctamente nuestro CFDI. Entonces, si no tenemos conocimiento de eso, pues sencillamente ya ni lo podemos deducir. Y bueno, ahorita que hablas, Alex, de lo que es el régimen que te decía, el único que no tiene deducciones personales, pues es Recico, ¿no? Es Recico. ¿Y por qué razón? Pues precisamente por el beneficio que tiene en el caso de la tasa, ¿no? Que es una tasa muy baja, y entonces es el único régimen que no hay deducciones personales. Bueno, pues miren, se nos va el tiempo rápido. Yo quisiera comentar una deducción que no es deducción personal, sino que es un estímulo fiscal, que bien ya lo mencionamos, es las colegiaturas. No viene enunciado en el 151, dado que no se considera una deducción personal. Se considera un estímulo fiscal y es donde podemos deducir cierto tope en cuanto a la colegiatura de nuestros hijos, ya sea por primaria, por secundaria, por preparatoria y hasta ahí. No entra la superior.
Entonces, solamente lo comento para que ustedes estén al tanto, para que puedan investigar un poquito más. Sí, y sí, bueno, perdón Alejandro, nada más comentar ahí, es un decreto que salió en febrero del 2011. Y entonces a partir de ese decreto es que nos pone ciertos topes, como bien comentaba el maestro Alejandro, es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, hasta ahí ya un nivel superior no nos permitiría, o medio superior todavía nos permite, pero nivel superior no nos permite. Y ahí pues cabría la pregunta, ¿no, Alejandro? Como ¿por qué no? Sí, ¿no? Pero pudiera lo ser, dejáramos ahí. si un profesionista paga una especialización, entonces ciertamente lo comentó la maestra Jessie, ya no es deducción personal, entraría como una deducción autorizada. Pero bueno, repetimos, cada caso es diferente y debemos de analizarlo. Chicos, comentarios finales, por favor. Pues bueno, de mi parte es que pues contemplen todos los puntos que acabamos de mencionar y obviamente pues sí se acerquen a una persona especializada en la materia precisamente para evitar que a lo mejor pues no les hagan una devolución, que hagamos incorrectamente la declaración y bueno, al final del día pues dar cumplimiento con esta obligación que tenemos todas las personas físicas para evitar pues una sanción por parte de la autoridad. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta luego. Gracias. Sí, pues amigos de Educarte Fiscal, como siempre un gusto haber estado con ustedes. Nos hicieron falta checar algunos temas, como también que existe una limitante para el total de las deducciones personales. Los invito a que lo lean, está al final del 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y pues obviamente con mucho gusto comentarles también que pues es necesario que estemos al día con las modificaciones y obviamente considerando, como lo dije en el inicio del programa, algunas tesis y jurisprudencias que también hablan del tema, normalmente son a favor de los clientes, pero también considerar cuando no se pueden considerar nuestras deducciones personales. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y a mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jessy, muchas gracias, Luis. Siempre para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de este tipo de temas que a nosotros nos apasiona, siempre esperando con la mejor intención de que sean de utilidad para ustedes que tienen el favor de acompañarnos. Antes de despedirme, quiero por supuesto enviar un saludo a mis alumnos de la URC. Chicos, nos vemos en el aula. Y por supuesto, mi nombre Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdeziasoc.com. Hasta pronto.